Militares. Personas entrenadas para hacer frente a las peores situaciones ante un enemigo de carne y hueso. Pero a veces pueden encontrarse con lo desconocido y sus armas de poco o nada podrán ayudarlos. Es por eso que hoy te traigo 3 historias de terror protagonizadas por militares. Comencemos. Estudié todo el bachillerato en un colegio militar. Estuve allí 5 años, saliendo solo los fines de semana y en vacaciones, cuando no estaba arrestado por alguna tontería sin importancia en el mundo real, como unas botas no tan brillantes, una hebilla mal pulida, o simplemente porque no le caíste bien a tus superiores esa semana. Si le suena estricto es porque lo es. Forma parte de la disciplina y del orden que pretenden inculcarte. También lo era asignarnos guardias nocturnas en parejas, denominadas servicios. A los alumnos de mayor edad se nos llamaba imaginarias, y el alumno subordinado tomaba el nombre de auxiliar. Siempre me ha gustado dormir temprano, así que cuando me tocaba servicio, sufría de solo pensar que llegara la noche. La asignación de lugares y compañeros se hacía en una ordenada asamblea en la que solo gritaban tu nombre, el número del sitio de la guardia y quién sería tu auxiliar. Las zonas más temidas eran la 3 y la 5. La primera se refería a los baños y duchas, a los que debías asomarte de cuando en cuando con linternas, sin encender la luz, y en el que más de uno decía haber visto caras asomarse por entre las regaderas. La segunda zona, la número 5, era la curvita. Es tal cual, una curva en el camino dentro del colegio y que llevaba a las oficinas de administración. Allí había un gran árbol, en el que, según contaba la leyenda, un alumno se había colgado ante la creciente presión de sus profesores y compañeros. Además, estaba muy cerca de los límites de las instalaciones y colindaba con la carretera, realmente lejos de los otros puestos de servicio. Cuando escuché, imaginaria, González A, zona 5, auxiliar, Contreras F, maldije. Me había salvado por mucho tiempo de la infame curvita, pero no esta vez. Y encima, acompañado de un pobre chico que tan solo una semana atrás había salido corriendo por uno de los pasillos, sonámbulo, estrellándose en su loca huida con el árbol de Navidad. Esa noche Contreras y yo partimos juntos a nuestra área. El inicio fue fácil. Conversamos y nos turnamos para hacer la ronda en la curva. A golpe de 2 a.m., ya el sueño era insoportable y hacía muchísimo frío. Estábamos lejos y nadie nos vería, por lo que decidimos ponernos espalda con espalda, apoyarnos para descansar un poco y aguantar hasta las 5. No tardé en dormirme. No sé cuánto tiempo pasó hasta que sentí a Contreras estremecerse con fuerza, supuse que del frío. Cuando sus temblores se sumaron balbuceos, le di un codazo, pues pensé que tendría una de sus pesadillas. Siguió en lo mismo, no despertó, y molesto me puse de pie. Contreras cayó contra el suelo, ojos en blanco y las manos en la garganta. Se estaba ahogando. Yo no sabía qué hacer. Estábamos lejos, solos con un fusil inútil sin munición y sin una radio. Si me movía a buscar ayuda, volvería para encontrar un cadáver. Lo acomodé lo mejor que pude, tratando de separar las manos de su cuello, mientras él boqueaba por aire. Noté que sus ojos miraban al frente, a la curva y al árbol donde el supuesto alumno había acabado con su vida. Cuando alcé su cabeza se alteró todavía más, así que lo giré para que dejara de mirar a ese punto. Como por arte de magia, Contreras comenzó a calmarse y a respirar, perdiendo ese tono azul que ya le cubría la cara. Ni bien tomó suficiente aire, se levantó y sin decir nada, salió corriendo rumbo a los dormitorios. Yo estaba muy confundido y pensaba cómo dar semejantes novedades en unas pocas horas, cuando empecé a oír detrás de mí un crujido.
como el que hace algo pesado colgando de una soga, como el de un columpio casero. No me di la vuelta, no lo creí prudente. No sabía si me hubiese comenzado a ahogar como Contreras de solo ver lo que, de seguro, estaba allí en el árbol. Solo supe que no me podía quedar allí y, siguiendo los pasos de mi auxiliar, abandoné el servicio de esa noche, por lo que quedé arrestado ese fin de semana. Al menos, las marcas en el cuello de Contreras y su historia acerca de lo que vio esa madrugada fueron lo bastante convincentes como para que por un tiempo no enviaran a ningún alumno a montar guardia en la curvita. Puede que muchos de nosotros nunca sepamos lo que es estar en una guerra. Sin embargo, esto no impide que se nos prepare para ello con actividades de campo bastante difíciles y algo extremas. En medio de una de esas clases, nos colocaron en grupos de 5 con provisiones mínimas que harían morir de hambre a un niño pequeño, para pasar la noche en la mitad del monte hasta la mañana siguiente. La idea era que pudiéramos defendernos con casi nada y hacer trabajo en equipo para ubicarnos y volver al lugar de extracción, sin mapa ni brújulas. La primera parte de esa jornada fue pan comido. Llegamos a lo que parecía ser un lugar de acampada, con troncos formados alrededor de lo que, estuvimos seguros, tenía restos de una hoguera. El río podía oírse desde ahí, con lo cual nos orientaríamos para volver. Los árboles nos rodeaban, como en círculo. Era un perfecto refugio. Decidimos pasar la noche allí, sin adentrarnos más. Incluso nos pareció innecesario montar guardias. Nos dormimos a la luz del fuego, solo para despertarnos de golpe, porque empezamos a escuchar ruidos sobre nuestras cabezas y poco después comenzó a diluviar. El cielo se abrió y una catarata de agua lo empapó todo, haciendo imposible sentarse siquiera. Aunque tampoco lo hubiésemos hecho, algo saltaba de un lado a otro. Nos agrupamos, navajas afuera, espalda con espalda, cubriendo en todas direcciones aquella cosa que se dedicó a saltar de rama en rama como si fuera un mono. La lluvia arreció y con ella los relámpagos y truenos, lo que nos permitía dar vistazos breves a la cosa que pretendía rodearnos. Durante un ramalazo de luz, 3 de nosotros alcanzamos a verlo, a verla. Eso no era un mono, y si lo era, es lo más parecido a una mujer desnuda que he visto en mi vida. Al siguiente relámpago, ya la figura no estaba en su anterior posición y los otros pudieron verla también. Uno de ellos aseguró notar que la criatura no tenía unas piernas corrientes y que sus rodillas estaban para adelante, como las de una cabra. Nos tuvo así durante horas hasta que decidimos arriesgarnos y salir del círculo, de ese lugar que pensábamos era perfecto para pasar la noche de supervivencia y que, creo, era el hogar de esa cosa. Corrimos, tratando de no alejarnos de los demás. Sobre nosotros, en los árboles, esa cosa se desplazaba con rapidez, como si buscara ahuyentarnos, o como si nos cazara. Por un momento, dejamos de oírla y paramos, pensando en qué dirección tomar. Afortunadamente, uno de mis compañeros reconoció dónde nos encontrábamos y señaló, seguro, el camino de regreso. Cuando nos habíamos alejado lo suficiente de ese bosque, ya a salvo, me di la vuelta. Puedo jurar que la vi, al límite de los árboles sobre una rama, con sus raras extremidades de animal, balanceándolas como una niña juguetona, sonriéndome con una cara que, sin lugar a dudas, era la de una chica.
Recuerdo todavía cuando me hice soldado. Cuando inicias eres menos que nada y así es el trato que recibes. Por aquel tiempo me designaban tareas más propias de un vigilante que de un militar. En este caso, la de cuidar de un almacén de alimentos de marcas blancas, los cuales se empaquetaban para ser distribuidos en los sectores con más carencias económicas de mi provincia. Se me asignó por meses una semana de día y otra de noche en ese sitio, aburrido a morir junto con los otros porque, lógicamente, no pasaba nada nunca. ¿Quién se iba a atrever a dar problemas o a robar en un almacén resguardado por individuos con armas largas? El almacén era un galpón en el terreno de lo que un día fue una casa colonial muy bonita, que bien pudo convertirse en un museo por sus finos acabados, pero que los burócratas prefirieron expropiar y luego derruir para destinarlo a depósito, aprovechando un espacio que hasta entonces se creía inútil. Durante mi tiempo ahí escuché cada cosa de parte de los empleados civiles del almacén, así como de mis compañeros de labores. Carritos de reposición que se movían solos, paquetes ubicados a mitad de los estantes cayendo al piso, sombras, pasos. No hacía diferencia que fuese de día o de noche. Yo por mucho rato nunca vi nada, y si pasaba algo, le buscaba una explicación lógica porque, según yo, siempre la había. Uno de esos turnos, ya a punto de hacerse de mañana, estaba saludando a uno de los jóvenes que había llegado muy temprano para adelantar sus labores y salir antes, cuando sentimos algo caer unos metros más allá. El sonido fue pesado, metálico, y se reanudó unos segundos después, rodando por el piso. En expectativa, no nos movimos de la entrada, para ver viniendo hacia nosotros a una lata que, a mayor inspección, resultó ser de atún. Para que tengan una idea, los enlatados estaban a 3 pasillos de distancia de donde nos encontrábamos, aún en sus embalajes, lo que obligaba al objeto a desprenderse del envoltorio, caer, doblar una esquina y rodar unos 30 metros para llegar a nuestra posición. Hasta yo reconocí que el suceso me inquietaba y que no tenía explicación posible. Mis compañeros lo tomaron con gracia y me dieron la bienvenida a los sustos por los que todos ya habían pasado. Sería el primero, pero definitivamente no el último. El peor que tuve en el almacén, por lejos, fue después de la llegada de los congeladores para refrigerar las carnes que se incorporaron a los productos. Desde que se instalaron, solían aparecer en los cristales palabras como «fuera» o «lárguense». Ahí todos pensaban que alguno de nosotros estaba jugando una broma, pero no pudimos agarrar al culpable con las manos en la masa. Creo que yo estuve, por poco, ante nuestro anónimo mensajero una noche, cuando, dando mis vueltas habituales, pasé frente a las cavas y miré que decía, como muchas otras veces, «fuera». Intenté borrarlo cuando me fijé que estaba escrito desde el interior. La cava tenía candado. Desafiante, escribí por fuera, tan grande como pude, «no». Luego fui a sentarme en el segundo nivel, donde se construyó una oficina y una garita para observar todo desde las alturas. Me concentré en el periódico, sentado en un banquito y recostado contra la pared. Había olvidado ya el asunto, cuando una leve y fría brisa en la oreja me sobresaltó. «¡Lárgate!», escuché claramente, seguido de un empujón que hizo que me doblara sobre la mesa. Aterrado, no lo voy a negar, apunté con el arma de reglamento en todas direcciones. Estaba solo. Encendí las luces,
No soportaba estar a media vela hasta que llegaran los otros. Tampoco le comenté lo que me había pasado. No fuesen a agarrarme de burla. Por escéptico. Luego de eso, siguieron pasando las cosillas de siempre. Productos fuera de lugar. Objetos que se movían solos, pero nada, ni de cerca. Como el susto que me llevé esa noche.